Ya llegamos a septiembre, llega la vuelta al trabajo, la vuelta a la universidad, a los estudios, al tener que ir arriba y abajo con nuestro MacBook. Y bien, ¿qué mejor que proteger esto de aquí que tanto dinero nos cuesta y sobre todo ya que suele ser nuestra principal herramienta de trabajo? Y por supuesto no nos podemos permitir el lujo de que le demos un golpe desafortunado y por ejemplo se nos rompa la pantalla, ya que una pantalla de un MacBook aquí en España arreglarlo son unos 700 euros, que es la mitad del ordenador. Con lo cual hoy os traigo una guía de, para mí, las mejores opciones a la hora de proteger vuestro Mac y que no sufra ningún daño posible. Así que soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de saber cómo proteger el Mac es cómo lo vamos a utilizar. Y con ello me refiero, por ejemplo, a la primera pregunta: ¿lo vamos a transportar mucho? Si es así, por ejemplo, hay diferentes opciones. En el caso de si lo vamos a transportar mucho, ¿cómo vamos a transportarlo? Vamos a utilizar, por ejemplo, una mochila. Las mochilas, os enseño por aquí, por ejemplo, la mía, pero todas ya casi hoy en día vienen normalmente con un compartimento. Aquí adentro veis un compartimento ya preparado para el Mac. Por ejemplo, en este caso mi mochila no está acolchado, con lo cual si yo cogiera el Mac y lo metiera directamente aquí, vale que va protegido detrás de todo en la espalda, pero así todo, si se le da un golpe por la parte delantera, por aquí, realmente se podría hacer daño el Mac. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, si miramos una mochila y queremos transportar el Mac con una mochila, tenemos que mirar diferentes opciones de mochila. En el caso de que lo queramos transportar con una mochila acolchada, tenemos que pensar que ahí ya lo tenemos muy protegido el Mac. En el caso de que cuando lleguemos a nuestro destino queramos que siga protegido el Mac, porque claro, sí, en la mochila va protegido, pero ¿y cuando lo sacamos qué pasa? Ahí tenemos que pensar otras opciones. Lo primero de todo, mochila sí o mochila no. Si es mochila, tiene que ser o acolchada. En el caso de que no sea acolchada, el acolchamiento se lo tenemos que poner nosotros. En el caso de que sea un bolso, por ejemplo, muchos estudiantes van con un bolso aquí colgadito y llevan ahí el Mac. Pues ese bolso normalmente no lleva ninguna protección, pues tenemos que pensar también en ponerle protección dentro del bolso. Y luego también tenemos la opción del típico maletín que ya viene perfectamente acolchado, que viene hecho por y para transportar nuestro portátil. Pues bien, tenemos esas tres opciones. Una vez dentro de esas tres opciones, también lo que tenemos que plantear es: ¿voy a llevar solo el portátil o voy a llevar muchas más cosas? Porque claro, yo por ejemplo, cuando me llevo el ordenador, me llevo el cargador siempre por si las moscas, que ya es bastante grande y encima pesa. También me suelo llevar un adaptador de USB con el disco duro o quizá un pendrive, los AirPods también, me llevo también el ratón, o sea que al final te llevas muchas cosas, con lo cual tienes que plantear en eso, solo vas a mover el ordenador o muchas más cosas. Una vez lo movemos, tenemos diferentes opciones. Como he comentado, opción de mochila con o sin acolchado, maletín ya acolchado y preparado, y también el bolso o una mochila que no está hecho para ello. Si por ejemplo solemos ir por un sitio que nos da un poco de miedo que nos puedan robar la mochila, que nos puedan robar, y sobre todo que llame mucha la atención de que ahí llevamos un Mac, es como cuando los fotógrafos llevan la típica mochila de la marca de fotografía, entonces ahí ya saben rápidamente que tú ya estás llevando un equipo fotográfico, con lo cual dentro de eso nos tenemos que plantear también si queremos que seamos como pasables o no. Aparte también tenéis mochilas, hay algunas mochilas que van con candado y vienen protegidos. Si por ejemplo eres una persona que viaja en avión, que va arriba y abajo, o que quieres tener la tranquilidad de que por ejemplo estás en la biblioteca, tienes el ordenador al lado con la mochila dentro metido y que en un momento o en el transporte público nadie te va a meter la mano y va a sacar, pues siempre hay esa opción de las mochilas que ya vienen con un candado.
Muy bien, una vez tenemos decidido cómo vamos a transportar nuestro ordenador y si lo vamos a transportar mucho, tenemos que pensar que cuando lo saquemos de la mochila vuelve a quedar desprotegido. Digo mochila como bolso, maletín, etcétera, etcétera. En este caso tenemos más opciones. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo esta bolsa que ya os la he enseñado alguna vez porque es una bolsa que viene totalmente acolchada, como podéis ver. Tanto por un sitio como por otro, me salió como súper bien de precio. Ya sabéis que hay que mirar mucho esto. Y aparte te viene con un bolsillo que no viene acolchado, pero por ejemplo aquí puedo incluso poner el iPad. Si no pongo el iPad, pues sí que es verdad que puedo llevar otros accesorios del Mac, como os he comentado antes. Yo esto pongo el ordenador dentro y dentro del ordenador lo pongo en la mochila. De esta forma siempre seguro va protegido, pero claro, es lo que os comentaba, una vez lo saquemos de la mochila, ¿qué suelo hacer? Normalmente yo, por ejemplo, voy a sitios muy tranquilos, con lo cual suelo poner la bolsa así, lo dejo puesto encima, o dejo la bolsa a un lado y dejo mi ordenador, pero así todo no lo dejo desprotegido del todo y ahora veréis el porqué. Por ejemplo, yo tengo aquí el ordenador y vosotros lo podríais ver y diríais, bueno, sí, va totalmente desprotegido, pero no. Justo aquí en el teclado tengo como una especie de plastiquito que sirve sobre todo por si se te cae algo de líquidos. Aparte ya sabéis que yo tengo animales y siempre van andando por arriba y por abajo, y también me protege de el polvillo, de algún pelo que se pueda poner dentro y básicamente la suciedad que puede entrar entre las teclas, y que al final lo que intento hacer es alargar la vida de las teclas, ¿no? Con lo cual os lo voy a enseñar, lo voy a sacar porque no tiene mucho secreto, de hecho es súper fino, pero está muy bien sobre todo por el tema de los líquidos. Hace meses que lo utilizo, esperar, es que es muy fino. Mirad, ¿veis? Ya me diréis, ay, la estética la quita. Mira, si viene protegido, a mí se me cae el té encima. A mí la estética, sinceramente, tampoco se pierde tanto, y es verdad que con esto, por supuesto, os lo pondré también en los comentarios, los enlaces de todo lo que estoy hablando. Por supuesto, con esto lo bueno que me aseguro que si se me cae líquido o algo me lo va a proteger más, y como os he comentado, tema de polvo y tal. Aparte, lo bueno que estuve mirando diferentes y me decidí por el tema de que no se pierde esa sensación que tienen las teclas de Mac, que es muy agradable al tacto. Pues bien, otra de las opciones, una vez sacamos el ordenador, aparte de ponerle este plastiquito que os he comentado, tenemos la típica carcasa, que es una carcasa resistente y sobre todo también contra impactos, ya que es una carcasa dura. La carcasa en cuestión se pone tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. De esta forma el ordenador, si tú por ejemplo le das un golpe aquí, pues se lo va a llevar la carcasa, no se lo va a llevar el ordenador, y al final lo que hace es que, bueno, sí se lo lleva el ordenador, pero hace que el impacto, es como una funda del móvil, ¿no? Digamos, hace que el impacto lo minimice lo que es en el ordenador. También hay que tener muy en cuenta el tema de, igual que os he comentado, el tema de líquidos. Si estamos por sitios donde, por ejemplo, solemos ir a una cafetería o cosas así, también el tema de si nos llueve, porque claro, quizá vamos con nuestra mochila, nuestro bolso y esto y lo otro, pero nos cae un chaparrón y se nos moja todo el Mac. Por ejemplo, por eso yo siempre lo llevo aquí, porque esto es totalmente impermeable, al igual que la mochila que llevo también es impermeable, y bueno, tendría que tener mucha mala suerte, la verdad. Así que más o menos estas serían las formas generales de proteger a la hora de transportar vuestro portátil, que como recomiendo es súper importante que os gastéis dinero en el ordenador en el caso de que os lo acabéis de comprar, pero sobre todo que penséis en la funda, no escatiméis en protección nunca. Igual que con un iPhone, no te puedes gastar 1000 y pico euros en un iPhone y decir, va, la funda ya se la compraré. Perdona, hay gente que se le ha caído solo salir de la tienda el iPhone, y muchos os acordaréis de algún vídeo de ello. No puedes escatimar, y si tienes que restar un poco o esperarte, pues te esperas a comprártelo, pero siempre hay que proteger muchísimo productos electrónicos que sobre todo valen tanto dinero y sobre todo son nuestra principal herramienta de trabajo. Sin ellos, vamos, nos morimos casi.
Con lo cual, más o menos este vendría a ser un resumen de las formas que yo recomiendo. Os dejaré por aquí abajo algunos enlaces de algunas marcas que me gustan mucho y por supuesto vosotros cómo transportáis vuestro ordenador o cómo pensáis que es la mejor forma de hacerlo. Así que, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Adeu, adeu.